Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre las últimas 3 semanas de clases bajo el título de Fundamento de los grupos, en donde los subtemas que vamos a presentar son creación o formación, estructura y comunicación. Bien, la formación de grupos está motivada por diferentes razones, principalmente por la necesidad de mantener un bienestar integral que es abarcado por diferentes aspectos como la seguridad. Es en donde al estar en un grupo la persona se siente segura de que no está siendo aislada y a su vez esto le da fuerza. Por ejemplo, en grupos que van a salir a marchar. La persona, a pesar de poder ser una persona miedosa, aún así va a salir gracias a esa seguridad que tiene dentro del grupo. Tenemos también el estatus. Por otro lado, también tenemos la autoestima, que es el reconocimiento de los integrantes del grupo hacia tu propia valía, dependiendo de los roles y responsabilidades que tú tomas. También tenemos el poder y finalmente la afiliación. Por otro lado, tenemos los criterios de unión. Los criterios de unión son aquellas características que las personas meditan antes de integrarse a un grupo. Estos criterios se dividen en criterio instrumental y criterio motivacional. En el criterio instrumental tenemos que son factores más objetivos, como por ejemplo que si el grupo va a poder cumplir ese objetivo específico, y es un ejemplo de un grupo de trabajo. Por otro lado tenemos el criterio motivacional, que es aquel donde tiene factores mucho más subjetivos, como por ejemplo si sientes algún tipo de atracción física a la persona o algún tipo de proximidad. La teoría de Moreland. En la teoría de integración social de Moreland, él concluye que los grupos tienden a formarse siempre y cuando se vuelvan dependientes unos a otros para la satisfacción de sus necesidades. En este modelo podemos encontrar que todo parte desde la integración social. Podemos encontrar 4 aspectos que son muy importantes, como el ambiental, el afectivo, el cognitivo y por último el comportamental. Luego tenemos la cohesión grupal. ¿Qué es la cohesión grupal? La cohesión de equipo es la fuerza y el alcance de conexión interpersonal de cada individuo perteneciente a un grupo. Este vínculo interpersonal lo que hace es que los miembros participen fácilmente y permanezcan motivados para lograr los objetivos establecidos. Entonces, concluyo con esta frase. Un grupo unido tiene mucha más facilidad y naturalidad para adaptarse a las situaciones y ofrecer soluciones afectivas para cada momento. La composición de un grupo se refiere a los miembros que componen ese mismo y las calidades que cada miembro puede aportar. Estas personas pueden tener diferentes habilidades, personalidades, roles y diferentes niveles de experiencia. Todo esto puede afectar directamente en la dinámica y el desempeño del grupo. Se puede hablar que la diversidad de los participantes se puede medir en términos de género, edad, origen, cultura, etc. Esto puede ser un factor clave en la eficacia y la creatividad del grupo, pero si no se gestiona adecuadamente, también puede crear problemas de cohesión y comunicación. Un equipo bien organizado debe contar con las habilidades técnicas de comunicación interpersonal y de liderazgo adecuadas para alcanzar los objetivos marcados. Organización grupal. La organización grupal se refiere a la estructura formal o informal adoptada por el grupo para llevar a cabo sus actividades. Esta estructura puede incluir la asignación de roles y responsabilidades, la creación de una jerarquía y el establecimiento de normas que gobiernan el comportamiento dentro del grupo. Existen algunos tipos de organizaciones en grupos, como por ejemplo el liderazgo. Dependiendo de la situación, puede haber un líder designado formalmente o se puede nombrar un liderazgo entre los grupos. El rol. En un grupo, cada miembro puede desempeñar uno o más roles que pueden ser funcionales. Por ejemplo, el facilitador o facilitadores o sociales, por ejemplo, el responsable de mantener la cohesión. Las normas. Las normas de grupo son reglas formales o informales que gobiernan el comportamiento de los miembros. Estas normas pueden influir en la toma de decisiones, la forma en que se resuelven los conflictos y la comunicación interna del equipo. Ahora adentramos al apartado de comunicación. En el apartado de comunicación se encuentra la situación comunicativa, que es
El contexto o el escenario en el que ocurre un intercambio de información entre dos o más personas. Esta situación se compone de varios elementos claves que influyen en cómo se da la comunicación, los cuales son el emisor, que es la persona o entidad que transmite el mensaje, el receptor, que es la persona o grupo que recibe y decodifica el mensaje, el mismo mensaje, que es la información, ideas, emociones o datos que se transmiten, el canal, que es el medio por el que a través se transmite el mensaje, el código, que es el sistema de signos o reglas que utilizan tanto el emisor como el receptor para entenderse, y por último el referente. Yo voy a hablar acerca de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La primera es aquella que mediante palabras trata de brindar un mensaje. Esta puede ser tanto oral como escrito. En oral tenemos a las llamadas telefónicas o los discursos. En escrito pueden ser los mensajes de texto o los correos electrónicos. De ahí la comunicación no verbal es aquella que también trata de transmitir un mensaje, pero sin usar las palabras. Más que todo con los gestos, la postura corporal. Y bueno, ahora les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en una reunión de trabajo se usan palabras para expresar ideas o soluciones. Y esa es la comunicación verbal. Y la comunicación no verbal, por ejemplo, en el trabajo, una postura erguida y un tono de voz correcto puede mostrar confianza a la hora de expresar tus ideas.